¿Qué tal? Muy buen día, soy Genaro Lozano. Como saben, hoy es 2 de junio, el día de la jornada electoral, en el que poco más de 98 millones de personas estamos convocadas a ejercer nuestro derecho al voto. Hoy también estamos en el periodo conocido como veda, durante el cual en la radio y en la televisión no se permite hacer propaganda electoral a favor o en contra de partido o de alguna candidatura. Por ello, en esta mesa analizaremos y discutiremos todo lo referente al proceso electoral, sus implicaciones, los escenarios a futuro, el día después, y no podremos hacer llamados a votar a favor o en contra de partidos o de personas. Si esto sucede, tendré que interrumpir al panelista o a la panelista. Se trata, pues, de cumplir la ley electoral que hoy nos rige y evitar sanciones. Y hasta ahí la solemnidad. Me da muchísimo gusto compartir esta mesa, digamos, de este metaverso electoral con Fernanda Caso, analista política, ya la conocen ustedes, de N+, creadora del podcast Deja Vu. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar por acá. Feliz de estar contigo. También está por acá Poncho Gutiérrez, él es director del Deforma, una plataforma que ustedes seguramente ya han visto en las redes. ¿Cómo estás, Poncho? Muy bien, muchas gracias. Listo. Se siente el calor, no solo el del ambiente, sino el electoral. Bienvenido. Mariana Chávez, la Chávez, creadora de contenido político. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí en un día histórico, muy día emocionada. Histórico. Ahorita platicaremos justamente de lo histórico de este día. Gerardo Vera, el político de TikTok, estudiante universitario. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el auditorio. Oigan, increíble primero una mesa intergeneracional. Me encanta que podamos hablar en primer lugar de esta fiesta. Hoy es una fiesta. Veíamos previamente en el noticiero con Noelia y con José Luis, pues las largas filas de la gente que está saliendo a participar. Tú, Gerardo, veía hace rato una historia tuya, ya votaste, ya tienes tu tinta indeleble. Mariana, vas a votar al rato, vas a regresar a Monterrey a votar. Poncho, también irás al rato. Fer acaba de regresar de votar. Corriendo. Yo fui muy temprano y la verdad es que por todos lados se repite la misma historia. Mucha gente emocionada saliendo a votar, participando. Incluso hay sillas para personas adultas mayores que, por lo menos en las casillas a las que yo fui, ya no había para que se pudieran sentar. Pero bueno, ¿cómo llegan ustedes? ¿Cómo estás hoy, Gerardo, tú, con este ejercicio que hiciste, tu primera elección? Pues yo muy contento, justo como lo mencionas, mi primera elección. Primero acompañé a mi papá, que vota en otra casilla que la mía, y estuve ahí, aproveché para comprar galletitas y repartirla entre la gente que estaba esperando. Hacía calor, mi papá estuvo esperando como 2 horas en la fila, yo después en la mía me tocó un poquito más corto, como 1 hora y media, pero muy contento, muy emocionado, vi a la gente muy feliz, muy contenta, independientemente de posturas, independientemente de todo, los vi emocionados y felices de participar en esta jornada que será histórica y que pues seguramente nos dará un par de sorpresas esta noche. Fer, tú no es tu primera elección, pero recordabas en Política Deja Vu justo la historia de la importancia de este voto. En la mañana escuchábamos en la mesa de Polo Gómez de Nos Queda la Palabra un poco a Jorge Ramos decir, en México antes no se podía votar y hoy el voto se respeta, la gente participa, hay más confianza. A mí, bueno, dirán que soy cursi, pero me parece muy conmovedor llegar a la casilla y ver a los vecinos organizándolo. Bueno, de entrada no conocía yo a la mayoría de mis vecinos, ¿no? Los que estaban en la fila, y eso también me llamó la atención. Dije, bueno, solo cuando valdría la pena hacer más comunidad. se conoce entre todos. Sísmica, y salen todos en pijama. Pero bueno, la verdad es que sí es un ejercicio muy bonito, incluso en términos de comunidad. Creo que eso es algo que a veces no valoramos suficiente, lo arraigado que tenemos ya como sociedad, este deber ciudadano de ser funcionario de casillas y te toca de cumplir con esta jornada, como en otros países tienen otros deberes, ¿no? Ser jurado, ¿no? Y que la gente ya no se lo cuestione. En México tenemos esto y se ha construido a base de generaciones y generaciones, y creo que eso es algo que vale la pena rescatar de esta jornada. Creo que para su generación, incluso también para la mía, es una fiesta en donde en efecto la gente sale con la esperanza de votar. Poncho, ¿tú estás contento hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas hoy? Yo también soy primer votante. Oye, qué emoción. Apenas me dieron INE la semana pasada. No, mamá, perdón, sí, estoy consciente. No, a ver, yo estoy feliz de que haya una participación, no solo en la gente que tiene meses hablando de política, sino en toda la familia, todos los amigos, independientemente de las diferencias y con quién se informaban y con quién no. Todos dijeron, oye, pausa, luego nos seguimos peleando. Después de ir a votar, vamos a votar. Yo te llevo, yo sé que vas a votar por alguien con quien no esté de acuerdo, pero vámonos todos. Se dejaron esas diferencias atrás. Es como un espectáculo de luchas. Ah, qué padre, sí. Oye, igual te estoy cuidando, igual quiero que votes, te voy a acompañar. Y algo que me parece bien conmovedor, lo voy a poner igual de cursi aquí que Fernanda,
es que yo ayer vi que en algunos lugares del país la gente, como si fuera un concierto, llegaron desde la noche a hacer fila, a cuidar la casilla, no solo a votar, a cuidar la casilla para que ninguna irregularidad pudiera pasar. Imagínate que la misma ciudadanía dijera, me voy a formar una noche antes, no me van a pagar, no tengo una obligación legal de estar ahí, pero voy a cuidar la casilla porque independientemente de quién gane, quiero que se respete el voto. Eso habla de algo conmovedor y de algo pues que está en las conciencias de muchos mexicanos. Cientos de miles de personas, de tus vecinas, mis vecinos, están participando, Mariana, en estas elecciones como funcionarias, como funcionarios de casilla. ¿Tú cómo llegas? ¿Llegas contenta? ¿Estás emocionada? ¿Vas a regresar al rato a San Pedro a votar? Es correcto. De hecho, yo quería votar. Dije, voy a votar en la casilla especial que instala en el aeropuerto en la ciudad de Monterrey. Y me impactó ver una fila kilométrica. La verdad es que había muchísima gente y dije, aquí hay de dos, o hago la fila o llego aquí. Entonces, en efecto, después de aquí me voy volada a Monterrey para votar. Y estoy muy emocionada. Fíjate que me emociona que hablemos de política. Es lo que me encanta del proceso electoral, es que es ese momento en el que se quita el tabú, ¿no? Y el estigma de no hables de política porque es mal visto. Me gusta que hablemos sobre esto, que lo discutamos. Y hoy en particular me emociona mucho ver la participación de las mujeres. En un día histórico, hace 71 años, conquistamos el derecho no solamente de votar, sino ser votadas, lo que significa para muchos de nosotros el día de hoy. Y también ver a tantos jóvenes, tomando en consideración que los jóvenes entre 19 y 29 años conforman el 30% de la lista nominal. Me tocó ver a muchos jóvenes, mucha participación y eso me emociona mucho. Y mira, y sin embargo, esta fiesta democrática, porque eso es una fiesta de la democracia, se da también en un contexto complicado, hay que decirlo, en un contexto en donde ha habido violencia, en un contexto en donde está la polarización, en un contexto en donde ha habido asesinatos de personas candidatas, en donde pues, prácticamente llegamos, después de muchas conversaciones que hemos tenido entre nosotros, entre colegas, entre amigas, examigos, exparejas, si quieren también, en torno a la polarización, Fer. Un fenómeno que es global, pero que aquí en México ¿parece exacerbado o no? Pero yo creo que parece exacerbado, pero pienso que hay que distinguir, que no es lo mismo la polarización que el conflicto en sí mismo. Yo creo que en una democracia es natural que haya posiciones encontradas. Es más, yo me atrevería a decir que el propio conflicto es natural de la política y de la democracia. Es la forma que hemos encontrado para resolver nuestras diferencias, dialogando o discutiendo o gritando incluso, y no por la vía de la violencia, ¿no? Como durante años sucedió. A mí lo que me preocupa de este proceso es que tenemos lo peor de los dos mundos, ¿no? Tenemos un escenario hiperpolarizado en donde lo que se discute no son las ideas, ¿no? Donde es una descalificación completa de quien está enfrente. Pero al mismo tiempo estamos teniendo un proceso electoral manchado por la violencia de dos formas, ¿no? Por un lado, la violencia que existe en el país de manera tradicional y que mancha las campañas políticas y que ha causado tragedias. Pero por otro lado, también violencia que incluye asesinatos, que está estrictamente ligada con las propias elecciones y que ya no sabemos cuál es cuál, ¿no? Asesinan a un candidato y ya no sabemos si fue el crimen organizado, si son cuestiones locales de la política y ya llegó a tales niveles en las que pues todo entra en el mismo ciclo y para lo que se había inventado la política, los consensos a los que habíamos llegado de que al menos por la vía armada no era, pues otra vez parecen estarse quebrando. Y la violencia de la desigualdad, diría yo también, ¿no, Poncho? Denise Merkel en la mañana, en esta mesa de Nos Queda la Palabra, hablaba justo sobre ese daño estructural, que es esta división que hay de la polarización por el tema de la desigualdad tan profunda y lacerante que hay en México. ¿Cómo ves la polarización? Tú eres amigo de chairos y derechairos, así lo tienes en tu cuenta Así de es. X. Amigo de chairos y derechairos, me gusta llamarlo una diplomacia de memes, porque puedes juntar a la gente. Coincido con Fer. A ver, la polarización es necesaria. Hay que entender qué es la polarización. O sea, hay temas polarizados. Yo siempre pongo de ejemplo el aborto. A ver, o estás a favor de la despenalización o a favor de que sea algo penado. No puedes decir, sí, que aborten poquito. No más que, no, o sí o no. Entonces, es un tema polarizado, pero que yo discrepe completamente con alguien en ese tema o en otro, no quiere decir que lo voy a agredir, que lo voy a insultar, que me voy a parar a cachetearlo. O sea, que voy a hacer campañas en su contra, que voy a decir que es un tonto, que es un pagado, son cosas muy, muy distintas. Entonces, polarización me parece que es necesario en cierto punto, pero que no se confunda con odio o división, todo esto. También creo que ha sido, y mira que aquí lo hemos vivido todos nosotros, que el día que dices que un candidato, no voy a decir cuál, hace algo bien, oye, me parece, pues claro, ya te pagó.
Bueno, al otro día dices que el otro candidato hizo algo bien. Ahora te está pagando ¿no? O te está pagando el otro para atacarlo. Entonces... El chayote. El chayote, que... ¿Me dejas hacer una Por favor, adelante. Mira, Genaro, yo sé que tú me prohibiste tocar temas delicados aquí, pero no puedo desaprovechar yo la oportunidad. Quiero hacer una confesión ante los ojos del país y de mi madre, que seguramente me está viendo en este momento. Mamá, sí, he sido acusado de que yo saco dinero del chayote. Hoy lo voy a hacer público. Aquí está el chayote, mamá. Aquí está el chayote y sí saco dinero de él porque es un monederito muy bonito que tú me regalaste. Entonces sí saco dinero del chayote. Ahí está la declaración que tanto querían escuchar chairos y derechairos. Ahí está mi confesión. Ahí está, mira, No es en necesario. exclusiva, por cierto. Pero es que ese enfoque, digamos, y ese debate, esa hiperpolarización, en efecto reduce a eso, digamos, la conversación pública. No a escuchar al otro, Así no a es. escuchar a la otra Mariana, Exacto. sino a descalificar simplemente así. ¿no? Totalmente. Y muchos hablan ahorita de fortalecer la democracia y lo reducen meramente a lo electoral, cuando fortalecer la democracia debiese también orientarse en fortalecer el diálogo. Ahora, estamos polarizados por naturaleza. A mí me parece que lo delicado es cuando esa polarización ya cruza la línea y desencadena en violencia. Algo que me parece preocupante en este ambiente polarizado que estamos viviendo es que muchos lo que buscan son reafirmar sus creencias y no están buscando escuchar otras ideas o abrirse al pluralismo, al diálogo. Y eso me parece también algo muy perjudicial en nuestra vida democrática, que también se puede desencadenar de esta era polarizante en la que estamos actualmente. Tú ayer tenías un live y veíamos, o me contaban ahorita en Chismecito Político casi aquí, cómo te estaban atacando justo por querer poner una idea simplemente, esta idea de que están dentro de la narrativa de esta elección, ¿no? Estamos a punto de ser de tener un retroceso democrático, de irnos prácticamente a ser casi Corea del Norte, o estamos a punto de consolidar la gran democracia. Sí, no, y mira, de hecho, todavía más irónico porque el tema por el que se dio ayer la discusión en el en vivo fue por no querer decir por quién voy a votar, ¿no? Bueno, por no quererlo hacer público. Pero independientemente de eso, ¿qué es lo que yo creo? Vivimos en un país en el que, como lo mencionaban, es natural la polarización y te diría que es hasta sana. Porque es muy fácil que cuando alguien tiene una postura contraria, yo la pueda dialogar y la pueda buscar un punto medio y a partir de eso buscar una solución. Y es algo natural en las democracias, pero no solo en las democracias. Si tenemos un desacuerdo de si queremos pizza de pepperoni o pizza hawaiana, no, que la pizza hawaiana es lo peor y la fregada. Bueno, pero podemos llegar a un acuerdo y buscar un punto medio en el que pedimos pizza normal, sin de queso nada más y mediamos un poco. Pero en cambio, lo que hemos visto con las elecciones y lo que hemos visto con el ambiente político, sobre todo en esta elección, es que se han popularizado las cámaras de eco. Las cámaras de eco en las que una persona dice algo y se lo reafirma a personas que tienen la misma creencia y la misma creencia, y acabas con teorías de conspiración absurdas, como que están diciendo que uno de los perfiles quiere hacer tal o que otro de los perfiles quiere hacer tal, que es completamente falso. Y es ahí donde surge la desinformación, donde surgen las famosas fake news, etc. ¿Qué es lo que yo creo que es importante hacer? Dar un paso para atrás y también nosotros cuestionarnos en dónde estamos teniendo ese efecto polarizante en la sociedad. En donde sí podemos tener una postura muy válida y hay que ser muy congruentes y defender nuestras ideas, pero donde estamos dejando de escuchar al otro, donde estamos dejando de ver la postura contraria y de negociar con la postura contraria. De descalificar al otro o a la otra Mariana simplemente por quién es o simplemente por la percepción que uno tiene de esa persona. Pero déjame preguntarte, porque mencionaba Gerardo el tema de la desinformación. ¿Cómo la combaten ustedes desde sus plataformas por este proceso que estamos viviendo ahorita, esta veda electoral? De repente también, ¿eso no una apertura, un vacío que deja esta veda para la desinformación? No, totalmente. A ver, ahorita que hablas de la veda electoral y la desinformación, debiésemos de también, a partir de mañana, hablar de una reforma electoral urgente. Yo en lo personal no le encuentro mucho el sentido a esta veda, en donde la propagación de desinformación es inmensa y aparte los candidatos y las candidatas se quedan sin la posibilidad de refutar o de argumentar en contra. Yo la manera en la que trato de luchar y combatir la desinformación es primeramente verificando y validando notas y posteriormente también hablándolas y comunicando pues, desde un punto de lo que es la verdad, ¿no? Que también se introduce otro término en donde estamos actualmente, una era de la posverdad, donde la verdad es relativa y pareciera que todos quieren además imponer su propia verdad como si existiera una verdad absoluta, que también es algo pues sumamente perjudicial para la vida democrática. Poncho, ¿cómo contribuyen a la polarización también estas redes o pueden ayudar a
a romper esa desinformación? Yo creo que la clave es ser bien honesto, bien sincero y decir, esta es mi opinión, esto que estás a punto de escuchar, Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, es lo que hay y confórmate con eso. Es lo que hay, esta es mi opinión. Tengo una ideología, obviamente tengo una posición. Yo desconfío mucho en la gente que dice que es absoluta y pulcra y castamente imparcial, porque suelo notar que son los menos imparciales. Yo prefiero que alguien me diga, esta es mi postura, yo creo en esto, y esto sí es verdad. O sea, en la ambigüedad de la verdad, lo más cercano, una noticia, ahí están las fotos, ahí está el video, ahí están las fuentes. Esto es una nota real, esto está respaldado, estas son mis fuentes, aquí está la evidencia. Porque hay gente que dice, ok, esta es mi opinión y además te comparto una mentira para reforzar mi opinión, para convencerte de que piensas igual que yo. Eso me parece bajísimo. Puedes decir, esta es mi opinión y te enseño algo real para ver si la compartes. O incluso, esta es mi opinión y te enseño algo real que contradice mi opinión. Vamos a debatirlo. Tan fácil que es eso, pero estas maromas de yo soy imparcial y ves que no es cierto, y luego cuando usan el supuesto análisis objetivo como una manera también de hacer propaganda, me parece algo muy deshonesto. Es bien fácil, yo pienso así, basado en esto, me puedes desmentir, estoy dispuesto a que me desmientas. Y de esa manera el debate se reduce a las ideas, que es como que tendría que ser. Puede, a ver, y perdón por este ejemplo, si un ladrón dice es malo robar, va a tener razón. Porque una falacia sería decir, mira, ¿quién lo dice? Sí, claro, es una hipocresía y es muy absurdo, pero es malo robar. No importa quién lo diga. Entonces, si hacemos un debate súper aterrizado, pulcro y estricto, estaríamos debatiendo ideas y no personas. Y la desinformación, Fer, nosotros desde los medios más tradicionales, digamos, estamos en esta mesa de las redes, a la mesa, digamos, de una redacción. La desinformación, ¿cómo la ves? Mira, yo creo que los periodistas en general, pero también los comunicadores que tienen grandes números de seguidores, pues tenemos una responsabilidad especial, ¿no? Una responsabilidad de verificar los datos. Porque creo que en esta era, ¿no?, donde todo mundo puede estar dando información sobre un mismo tema, cualquier persona puede subir un video de hace 3 años haciéndolo pasar por uno verdadero, las voces confiables se están volviendo a convertir en relevantes, ¿no? Pasamos por una etapa en la que parecía que, bueno, pues ya no se necesita, ¿no? No se necesita tener referentes porque la información está allá afuera. Bueno, la desinformación ya demostró que no, que sí se necesitan asideros de donde podamos tomarnos para decir, oye, pues voy a buscar a este medio de comunicación, a este periodista al que sigo, a esta persona que comunica bien, pues para ver si es cierto, a ver qué es lo que está diciendo. Pues creo que ahí hay una responsabilidad particular. Creo que algo que le ha hecho muchísimo daño a la conversación pública son los bots y el anonimato, no tanto por el anonimato en sí mismo, sino por pues las identidades falsas del Internet. Porque uno no ve las el mismo tendencias de nivel repente coraje. que meten tanto ruido, Meten ¿no? tanto ruido y la verdad es que uno no ve el mismo nivel de coraje fuera del Internet que en el Internet. Dices, bueno, ¿qué está pasando? No somos las mismas personas las que estamos ahí que las que estamos fuera. Yo creo que sí hay una parte en la que es mucho más fácil lanzar un insulto cuando nadie está viendo tu rostro y no tienes que dar la cara. Pero también hay mucho que no es cierto. No es cierto que ese nivel de coraje del Internet sea real. Tal vez es la misma persona multiplicada por 100 cuentas generando un ambiente hostil. Entonces yo creo que también ahí hay un tema que se tiene que discutir y decir, bueno, realmente quiénes somos los que estamos discutiendo ahí, realmente esa es la plaza pública o qué otros espacios de discusión puede haber, pues como estos, ¿no? Donde estamos de frente y estamos hablando y realmente podemos discutir ideas sabiendo quiénes somos y respondiéndonos, ¿no? Algo que menciona Fernanda, el cara a cara, cuando de repente te encuentras en la calle a esa persona que a lo mejor en tus lives o en cualquiera de las redes y plataformas que utilizas te insulta o te grita, digamos, con letras mayúsculas en las redes, pero te lo encuentras o te la encuentras en la calle y es otra cosa. Sí, y mira, creo que es un fenómeno generalizado precisamente por esta cuestión del anonimato, pero independientemente de eso, también me parece las personas cada vez más en redes sociales se están distanciando de lo que ellos mismos creen, de lo que ellas mismas creen, por estas mismas cámaras de eco. Es decir, como escuchan y reafirman una serie de tendencias, una serie de ideas, se van ensarchando cada vez más en estos argumentos vacíos, en estos discursos que no tienen sentido, y es ahí donde surge ese odio, es ahí donde surge el insulto. Pero ya cuando estás en el cara a cara, que puedes negociar las cosas, que puedes dialogar las cosas con mucha más tranquilidad, con mucha más calma, te das cuenta de que la realidad no es tan violenta y no es tan polarizada como pinta el Internet. Pero ojo, el problema es que el Internet sí puede llegar a tener efectos en el mundo real y eso es lo que creo que no se discute lo suficiente. ¿Qué efecto? Porque sí, el odio del Internet se queda en el Internet la mayor parte del tiempo.
Pero basta con que una persona que está constantemente en la cámara de eco y escuchando estas mentiras, y escuchando esta desinformación, y escuchando estas teorías de conspiración, salga al mundo real con ese enojo, con esa frustración, y ahí sí puede haber un problema, y es donde se presentan estas instancias de violencia, etcétera, que, ojo, no son exclusivas ni tienen un causal en el Internet. Creo que es muy absurdo y muy boomer empezar a culpar al Internet de todos los problemas del mundo, pero sí creo que esas cámaras de eco, que el Internet les da un cierto foco y les da una cierta facilidad para existir, se propagan. Y nada más, también un punto que me parece importante es buscar cómo encontrar esa imparcialidad, que yo diferiría un poco con Poncho, no en el sentido de que no haya gente imparcial. Yo creo que sí, nadie es imparcial, todos tenemos sesgos, todos tenemos puntos de vista. Pero al final de cuentas, creo que sí podemos hacer las personas un esfuerzo a ser más imparciales, no en el sentido de no tomo postura, no creo en nada y soy completamente centrista y gris en mi postura política. Corea del centro, como le llaman. Exacto. Pero sí en poder ser más abiertos a escuchar al contrario. Y creo que eso es lo que no se hace lo suficiente. E incluso conceder los puntos de vista de quien piensa lo contrario. Creo que ahí, si empezamos a tener más esa facilidad, se puede dar una mayor amenidad en la discusión pública y en el debate público y verdaderamente construir esa democracia que queremos ver los mexicanos. Más apertura a escuchar la diferencia, ¿no? Sí. Porque somos un país completamente diverso y un país en donde la pluralidad es parte de la fortaleza que hace a México, ¿no? A ver, voy contigo, Poncho, porque decía la Chávez, tenemos un poco ya de temas, digamos, hacia más adelante cuando hablemos del día después. Ya hablamos. ¿Qué sigue? Desinformación, cómo seguirla combatiendo. La reforma electoral que mencionaba la Chávez, polarización, ¿qué hacemos con esto? La responsabilidad de los medios. Pero había un tema ahí que mencionaba justo ella, que era el de la reforma electoral. Esta veda electoral, que no nos permite hacer comparaciones y contrastes. ¿Qué piensas? Yo estoy así de que... Sí, no. O sea, es como el meme del perro con el estómago. Yo mismo me estoy... ¿Qué te faltó en esta campaña? ¿Qué me faltó en esta campaña o en esta etapa de la veda? En este proceso de 90 días, al que hoy es el epílogo, digamos. Me faltó, y quizá me voy a contradecir un poco con el tema del debate, me faltó ver confrontación directa, quizá en los debates, de esto, o sea, un candidato, voy a decir candidate, ¿no? Para que no hable de hombre y mujer y no piensen que insinuó, y para hacer enojar a algunos boomers de los que habla aquí mi estimado Gerardo. Voy a decir, un candidate diciéndole al otro: te voy a reclamar esto en tu cara. A ver, lo que tengo meses diciéndote, respóndeme esto ahorita, sin maromas, órale. Y que, a ver, cómo se las arreglaba. Y el otro candidate decir, sí, pero a ver, tú respóndeme esto. O sea, pero tienes 1 minuto o 2 minutos para que frente al país esta acusación enorme, gravísima, en la que quizá yo estoy basando mi contracampaña en contra del otro candidate, a ver, aclarar aquí, sin maromas, sin evitar el tema. Me faltó eso, me faltó escuchar la versión del otro sobre la acusación o las acusaciones más graves que el otro candidato le hizo. Eso fue lo que me faltó un poco. Y sí, el tema de la veda, me parece que estamos ahorita, estamos y casi mordiendo el chayote para no decir lo que queremos decir, pero pues bueno, es parte de la veda. ¿Qué te faltó a ti, Fer? Tú seguiste, por cierto, a las candidatas todo un día. Prácticamente hiciste un reportaje, un recorrido, una crónica con ellas. Bueno, una gira completa con cada uno de los 3 candidatos. Bueno, no fui la única, aquí también. Ahorita justo le voy a preguntar a la Chávez también. Que lo hicimos. A ver, bueno, voy a decir un poco qué vi y ya luego tal vez qué me faltó. ¿Qué vi? Lo primero, vi candidatos súper comprometidos. A ver, el ritmo de una campaña presidencial es una cosa de locura. Y eso lo vi en las 3 campañas. O sea, inicios muy intensos, evento tras entrevista. Es decir, sí es un nivel de rendimiento, de desgaste y de compromiso el que se requiere para estar en ese lugar. Y me parece que son campañas que dieron todo, ¿no? O sea, yo terminaba agotada y yo decía, híjole, y ellos les quedan... Mañana tienen otro día, ¿no? Y mañana tiene otro día igual, y pasado tiene otro día igual, y prepararse para el debate. Pues creo que de pronto desde fuera se ve como una cosa muy sencilla cuando realmente te das cuenta de lo que implica en términos de organización, y no solamente de los candidatos, las candidatas y el candidato, sino también de todo el equipo alrededor. Pues eso me pareció brutal. Déjenme hacer una pausa rapidísimo. Regresamos justo a terminarte de escuchar. Después escuchamos también la opinión de la Chávez, que también siguió a las candidatas. Volvemos a esta mesa especial en un momento más.
Estamos de vuelta de las redes a la mesa. Gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos en el bloque anterior, la Chávez, a punto de escucharte. Bueno, Fer, estabas por concluir el hecho de haber seguido a las 3 personas candidatas, digamos, en giras, lo desgastante que fue eso. Y un tema que me parece relevante, la presencia de los jóvenes en el área de redes y de comunicación. Es un área que está tomada por los jóvenes y me parece increíble porque además es un tema en el que las personas más grandes, los candidatos, asumen que ellos no saben y le dan la confianza en un papel que es estratégico, ¿no? Antes veíamos que a los jóvenes nada más los ponían a volantear o los tenían ahí pues en cuestiones logísticas de algún evento, pero ahora asumiendo papeles muy importantes. La dirección del mensaje, la dirección del prácticamente. mensaje, qué se publica, qué foto, en qué momento, cuáles son los temas relevantes. Y eso a mí me pareció extraordinario en las tres campañas. Ahora, ¿qué me sobró en estas campañas? También quisiera decirlo. Los spots y la propaganda en las calles. Más de 50 millones de spots. Más de 50 millones de spots, pero además la publicidad en las calles. Yo digo, es que ¿a quién convence un pendón? Con la cara del candidato, que además es igual en cada poste. O sea, ni siquiera cambia. Y que contamina. En cada Y con uno. más crisis filtros hídrica. No cambian el eslogan, los que ¿no? le faltan No al ponen ambiente. propuestas distintas. Yo creo que eso tiene que parar. Después de esta elección tenemos que tener una discusión sobre ese tipo de publicidad. Tú también seguiste a las candidatas. Histórico, porque decías justo antes de irnos al corte, desde una plataforma y desde medios tradicionales, 2 de las mujeres que siguieron a las personas candidatas. ¿Cómo las viste tú? Es correcto. Seguí a las candidatas del candidato. Igual que Fer, para mí merecen todo mi respeto y admiración. De pronto, cuando vemos ya el corte de lo que fue el día de campaña aquí mediante estos medios de comunicación, pues te pasan 1 minuto, 2 minutos de todo un día y es algo muy exhaustivo. En mi caso lo cubrí en Nuevo León y fue algo muy interesante, ya que los partidos tienen bastiones muy fuertes en el estado. Entonces fue interesante ver cómo ya tenían su segmento electoral muy preestablecido, los mensajes, etcétera. Yo nada más quisiera decir qué me faltó, y me faltó contraste de ideas, pero también que se hablara del México a futuro. Nos centramos mucho en el presente, en lo que tenemos hoy, pero me faltó conocer qué se ve de México a 10, 15, 20, 30 años. Me habría gustado conocer esas ideas, propuestas, proyectos en general. ¿A las personas jóvenes también las viste en los equipos de las candidatas y candidato? Sí. En redes. En redes, sí. En redes, pero mucha movilización de parte de jóvenes. De jóvenes. ¿Cómo lo viste tú, Gerardo? Varias y varios visitaron distintas universidades, ¿no? A la tuya fueron 2 de 3. Sí. Y lamento que no hayan sido los 3, porque la verdad creo que es muy positivo que haya estos ejercicios de convivencia con la ciudadanía. Pero independientemente de eso, yo creo que el gran problema de esta elección, y lo tengo que decir francamente, fue el Instituto Nacional Electoral. Porque fue un instituto que se prestó como nunca a pasarles muy peligrosamente a las candidaturas que hicieran lo que quisieran. Es decir, desde precampañas anticipadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo creo que también lo vimos en los formatos de los debates, que fueron debates acartonados, etcétera, en los que, por ejemplo, se proponía un cara a cara y al final de cuentas no se hizo eso, en los que veíamos que el formato iba a ser distinto. Y lo hemos visto incluso, esa indulgencia y esa condescendencia del INE la hemos visto incluso hoy en día. Entonces, creo que ha sido un poco detrimental para el proceso democrático. Sí haría un llamado, evidentemente, a que se cambien y se replanteen cosas. Por ejemplo, creo que tiene que haber más sanciones claras a la propaganda ilegal. Creo que tiene que haber sanciones mucho más claras a la desinformación. Y sobre todo tiene que haber sanciones mucho más claras y mucho más contundentes a cuestiones que sí importan y no a cuestiones como la veda electoral, que para mí, y creo que esto lo planteo igual que Chávez, es ridícula. Es decir, es absurdo que en el momento más importante de la democracia sea en el único que no podemos comparar y contrastar a las candidatas y candidato, ¿no? Es medio draconiano, haz todo, háblalo, pero el día en el que lo tienes que hablar, calladito, bozal, hombre. A ver, esto viene un poco por la desconfianza que hubo siempre en el sistema electoral mexicano, porque no se contaban los votos, por la intromisión desde el Poder Ejecutivo, pero creo que estamos en otro momento de la democracia, ¿no? En donde ya confiamos en que se van a contar nuestros votos, ya confiamos en que hay una autoridad electoral, en que somos los ciudadanos, las ciudadanas quienes estamos ahí recibiendo las boletas, distribuyéndolas, contándolas, entregándolas luego a la autoridad electoral. ¿Esta veda electoral, Fer? Es absurda, es absolutamente absurda. Y yo creo que ya no solo por el momento en el que está nuestra democracia, sino por el momento en el que está en el mundo. Hay una veda mientras Internet existe. O sea,
no se puede decir nada oficialmente, las personas que participan activamente en estos procesos no pueden hablar, pero en Internet está corriendo lo que decían, toda la desinformación está circulando en los grupos de WhatsApp, está circulando en las redes sociales. A mí me parece ridículo y además creo que es un momento en donde la gente, muchas personas, se quieren informar. Hay personas que esperan hasta los últimos días, jueves, viernes, sábado o incluso el día de la elección para intentar encontrar información sobre sus candidatos y es justo cuando se las haces más difícil de encontrar. A mí me parece absurdo. Algo inevitable de lo que tenemos que hablar también hoy, Mariana, es lo histórico del proceso de este día. Lo histórico porque por primera vez en la historia de México una mujer podría ganar la presidencia o si quieren lo podemos ver desde el otro lado. Un hombre por primera vez en la historia de México podría perder la presidencia. Es correcto, es un día histórico. Yo les debo confesar que he llorado toda la semana de dimensionarlo, porque son los sueños que muchas niñas tuvimos y no los veíamos realizados, porque no teníamos representación. Yo hablaba con mis abuelas y les decía, qué impacto que ustedes nacieron en un México que no podían votar ni ser votadas y hoy se van a dormir conociendo a la próxima presidenta de este país. Es para mí un cambio cultural, espero que signifique un cambio en el sistema político y estoy muy emocionada porque sí es algo histórico que se conquista después de una lucha de muchísimas mujeres de diversas trincheras para que lo que estamos por vivir el día de hoy sea una realidad. ¿Cómo está tu masculinidad con esto? Que un hombre pierda la Yo por eso presidencia, traje color azul marino, para que mi masculinidad frágil no fuera vulnerada. No, la verdad, qué delicioso que la pregunta de ¿México estará listo para una mujer presidenta? Va a quedar enterrada. Ya eso va a ser horrible. Qué padre. Y es un triunfo para las causas sociales, justo como dice la Chávez, que es... hace relativamente no tanto, o sea, hablando en la historia contemporánea, hace 60, 70 años, 80 años, la pregunta era, ¿las mujeres deberían votar? O sea, imagínate qué ridiculez. Y hace 4, 5, 10 años, ¿podríamos tener una mujer presidenta? Y hoy ya no son preguntas, ya es un hecho. Entonces, me parece que más allá de temas partidistas y políticos, es un triunfo para las causas sociales, es un triunfo para progresar en sociedad, terminar con mitos, terminar con tabús y todo esto. Y sí me parece que a partir de, pues no creo que sea inmediato, pero sí en los próximos años, las nuevas generaciones, las que ya están, las que ya nacieron, las que están creciendo, como ya no escucharon estas preguntas, porque ya fueron respondidas, ya no existen, van a decir, ok, ya sé que sí puedo ser presidenta, ya sé que sí puedo ser astronauta, ya ni siquiera es una pregunta, ya sé que sí puedo ser doctora, ya sé que puedo hacer, no quiero hablar de muñecas aquí, de juguetes, pero ya sabemos que esta muñeca puede ser lo que quiera hacer. Entonces las niñas van a decir eso, puedo hacer lo que quiera hacer, ya no es una pregunta, ya es un hecho. Ahora, dice Poncho, es la historia de un movimiento, Fer, también, digamos, de varias políticas públicas que fueron cambiando a lo largo de la historia, ¿no? La paridad, que tenemos paridad en México. Hay quien dice también, por cierto, desde el exterior, la mirada con la que se está viendo a México, por lo pronto desde Estados Unidos, es como van a elegir a una mujer antes que nosotros, pero desde Argentina, nosotros ya tuvimos una. Yo creo que en México es relevante, sin duda, ¿no? Lo que implica simbólicamente la llegada de una mujer. Pero a mí me llama la atención el contexto en el que llega y justo esta transformación que ha habido. Porque no llega solo, si llegara, ¿no?, de ganar, no llegaría solo una mujer a la presidencia, sino también ya estamos viendo una transformación en las gubernaturas. Ya tuvimos un Congreso paritario, vamos a tener un número de alcaldesas que no tiene precedentes en la historia, un número de regidoras, de síndicas que no tiene precedentes en la historia. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es un cambio sistémico que ha sucedido realmente a lo largo de las últimas 2 décadas, porque aunque las mujeres tenían posibilidad de participar, pues sí, desde los años 50, ha sido muy gradual. Y digamos, se ha catapultado de manera reciente gracias a muchas de estas medidas de las que has hablado. Hoy en la mañana estábamos en un grupo de reporteros y alguien mencionaba una señora que se topó en una fila para votar de 100 años. Y yo decía, lo que debe representar para una mujer que no podía votar cuando cumplió 18 años y en sus primeras elecciones no podía participar. Y hoy estar viendo a 2 mujeres en la boleta presidencial, bueno, pues sí, sin duda debe ser algo muy emocionante, pero yo creo que emocionante para todos en México, no solo para las mujeres. También para tu generación, tú eres el más joven de la mesa. No, bueno, sin lugar a duda, me toca un poco vivir en este país en el que estamos escogiendo a una primera mujer presidenta. Pero independientemente de eso, a ver, creo que volviendo un poco a la pregunta esta famosa de ¿México está listo para una mujer presidenta? Es una pregunta que ni siquiera entiendo.
O sea, ¿cómo que si estamos listos? Por supuesto que estamos listos. Es decir, es una pregunta que raya en el absurdo. Tiene que haber una preparación mental. Tenemos que ir al psicólogo antes de... Uy, no, nos va a gobernar una mujer. Es una pregunta que tiene un machismo inherente peligroso. Pero además, no solo es lo que representa que el día de hoy gane una presidenta, si ese es el caso, sino que además lo que destacaría es, se abre la puerta a que todavía después, pues nos empecemos a plantear y tengamos mayor apertura a que otras personas que históricamente han pertenecido a grupos marginalizados también empiecen a estar en estos espacios de toma de decisiones, incluida la presidencia de la República, por supuesto, que no es el único. Personas trans, personas abiertamente de la comunidad LGBT, personas afromexicanas, que si bien ya tuvimos a Vicente Guerrero, pues estamos hablando del siglo XIX y en un contexto completamente distinto. Es decir, podemos empezar a visibilizar un México mucho más diverso y creo que el avance que representa que una mujer rompa ese techo de cristal es también un avance para los derechos sociales del resto de la ciudadanía. Ahora, el reto a partir de mañana, a partir del 3 de junio, lo que va a enfrentar quien gane la presidencia esta noche, ¿por dónde empezarías? Híjole, esa es la pregunta, ¿por dónde empiezas? Para mí, quien llega a ganar, en este caso, pues el cargo más alto en la jerarquía política de este país, pues enfrenta un montón de retos. De entrada comienza pues lo que viene siendo la transición, el equipo, conocer el gabinete, etcétera. Pero en México hay muchísimos temas que están ahora sí que como bombas de tiempo, la seguridad, el sector salud, lo que se viene en un boom económico con el nearshoring, hay mucho por hacer. Me parece que desde la ciudadanía también dejar la división a un lado y la polarización y entender que mañana todos vamos a amanecer aquí. Indistintamente nuestras preferencias políticas, nuestras consideraciones, creencias, vamos a amanecer en el mismo país en el que estamos y que nosotros lo hacemos. Me parece que eso es un reto también importante a partir de mañana. ¿Despolarizar, Poncho? Despolarizar. ¿Despolarízame esta? Entendí la referencia. Repito, esta idea de que hay que despolarizar al país, si se entiende como que hay que dejar la división y la agresividad, claro que sí. Si se entiende como, ya, todos hay que pensar igual, ya, no hay que debatir ni discutir, no, tiene que seguir esta polarización sana. Ojo, no estoy diciendo que hay que pelearnos, no. Qué bueno que haya gente marchando de un lado, qué bueno que haya gente marchando del otro. Mientras se topen y la gente diga, estoy en desacuerdo contigo, sigue tu camino, qué bueno que haya polarización de esa y haya respeto y no haya agresión. ¿Qué le tocaría al candidato, yo insisto con la que gane? Primero que nada, conciliar. Te hablo de que al muy corto plazo, de aquí a mañana, pasado mañana, conciliar, decir, no se vayan del país, no tengan pánico, dejar quizá clara su agenda, este es el plan, gracias a los que votaron por mí, gracias a los que no votaron por mí, denme la oportunidad, es que escuchamos siempre, ¿no? Sí. Denme la oportunidad de demostrarles que bla, 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 pero sí viene le va a tocar gobernar un país en el que todos tenemos un celular y estamos denunciando y estamos informando y estamos desinformando y estamos consumiendo y estamos produciendo información. Va a ser un país en el que la comunicación va a ser fundamental. Una buena comunicación puede definir quién se queda en el 2030. Hay quien habla de reconciliación, Fer. Yo creo que ese es un reto importante para quien llegue a la silla presidencial, porque finalmente por el cargo en el que está le va a tocar hacer un llamado importante. Particularmente porque todos los mexicanos tenemos un reto enfrente que no podemos no ver, que es el tema de la violencia. Y creo que quien llegue a la presidencia necesita de los mexicanos, necesita a las y los especialistas que estén en todos los sectores, necesita a la gente, a las y los gobernadores que estén en todos los ámbitos para poder atender ese tema. Y finalmente para otros que también son muy positivos, ya lo decía Mariana, para el nearshoring, ¿no? Finalmente tenemos esta gran oportunidad comercial que requiere de los empresarios, de la sociedad civil, de los gobiernos locales, independientemente del color, para realmente aprovecharlo y que se convierta en una oportunidad de desarrollo, pero también de justicia para México. Y creo que en eso, pues la reconciliación es fundamental. Y yo no quisiera dejar de lado el tema internacional, porque viene la renegociación del TEMEC, con la, renegociación, más bien la revisión del TEMEC, con la cláusula sunset que ya estaba pactada. Entonces, a quien llegue a la presidencia, sí o sí, por calendario, le va a tocar discutir este tema. Nos quedan 2 minutotes, Gerardo. Tienes la oportunidad de cerrar el día después. Justo ya hablaban aquí de economía, hablaban aquí de
reforma electoral, de despolarizar. ¿Qué más ves? Mira, yo creo que el gran error que hemos tenido durante toda esta campaña y que lo hemos tenido en esta mesa y que lo vamos a tener a futuro es ver solamente quién se va a poner la banda presidencial el 1 de octubre. Es decir, sea quien sea esa persona, la chamba no empieza ahí. Y la chamba de construir un mejor México es algo que nos toca a todos, a todas, a todes, desde el día 1. Pero que nos toca hoy y que nos toca mañana. Y que no se queda solamente en, voté de manera informada, voté de manera responsable. Es decir, nuestra chamba como ciudadanos empieza el 3 de junio, empieza el día de mañana, que este ejercicio de reconciliación seamos nosotros quienes estemos dispuestos a dialogar con quien piensa diferente. Que seamos nosotros quienes estén dispuestos a ver a los ojos al mexicano contrario y decirle, oye, estoy de tu lado. Oye, vamos a platicar esto. Oye, vamos a discutir esta idea. Pienso que es muy sano que en este país se contrasten ideas, que en este país se discutan ideas. Pero pienso que es todavía más sano que dejemos de lado a la gran figura de el presidente de la República y empecemos a ver que México no es una persona, que México somos los 130 millones de personas que vivimos aquí y que día a día tenemos que luchar para construir un mejor país. Oye, pues con este punto nos quedamos. Gracias, Gerardo. Gracias, Mariana. Gracias, Poncho. Gracias, Fer. Gracias a ustedes por habernos acompañado hasta aquí de las redes a la mesa. Seguimos con la cobertura de Elecciones México 2024 y continuamos desde el INE. Allá están mis compañeros Ana Lucía Ordañana y Humberto Blizzard, quienes se quedan a cargo de esta conducción. Buenas tardes.